molduras. Habíamos visto pues que los elementos del sistema de bebederos es el embudo de colada, el canal vertical, colector de escoria, alimentadores, respiraderos. Cada uno de ellos, empezando por la vacía de colada, cumple una función determinada dentro del sistema de alimentación o de bebederos que ya anteriormente lo hemos comentado y lo hemos visto. Lo mismo que el canal vertical, conducto vertical, cilíndrico y ligeramente troncocónico, con la base abierta hacia la vacía, decíamos, ¿no? Que también cumple un papel que precisamente es muy importante, ¿no? A donde vamos a ver más adelante que se cumple una regla que es trascendental para poder tener un régimen de ingreso del material fundido laminar. El colector de escoria, habíamos dicho, pues es un amplio canal horizontal a donde se recoge toda la escoria, pero para ello tiene que cumplir ciertas condiciones mínimas. Los alimentadores, canales que suministran directamente la masa fundida al molde con la finalidad de que se pueda llenar completamente de material fundido y solidificarse y enfriarse. Los respiraderos, elementos también de evacuación de gases, también ayuda a la disminución de la presión dinámica que el metal fundido produce dentro del molde. Se emplean varios respiraderos, como habíamos visto en los ejemplos que habíamos propuesto. Y las benditas mazarotas, ¿no? Oquedades, huecos, cavidades que sirven exclusivamente para alimentar las paredes gruesas de las piezas que se funden, es decir, para alimentar las paredes a donde haya bastante cantidad y volumen de material fundido. En el diseño habíamos dicho que hay que tener en cuenta que se deben de solidificar al final de la colada, es decir, después de que la fundición principal se haya solidificado. Sus dimensiones deben de ser tal que nos permitan compensar la contracción del material durante el enfriamiento y solidificación. Su altura y sus dimensiones deben de ser mayores que el lugar a donde se alimenta. Y habíamos visto también los métodos para suministrar la masa fundida al molde, que para el diseño y la estructura de estos sistemas de bebederos hay que tener en consideración el metal fundido debe de llegar al molde con un régimen laminar. Otra de las condiciones era de que durante el vaciado del material fundido se debe de garantizar una buena expulsión de los vapores y gases del molde. Y además, el sistema de alimentación debe de garantizar una solidificación dirigida del molde durante su enfriamiento. Habíamos visto los tipos de sistema de bebederos, empezando por el tipo de suministro de masa fundida por el plano de separación. Después habíamos visto el sistema tipo sifón de suministro de masa fundida, que lo habíamos explicado y comentado anteriormente. Posteriormente a ello habíamos visto el sistema de alimentación tipo lluvia, ¿no? Que generalmente, como habíamos dicho, es recomendable utilizar cuando las piezas tienen forma de revolución, cuando las piezas se generan por giro, especialmente para volantes, engranajes, recipientes, etc. La desventaja de este método es que se puede producir salpicaduras en la parte del fondo y creando incrustaciones de material sólido dentro de la fundición. Para ello habíamos propuesto los métodos de suministro por el método combinado, es decir, combina el de tipo lluvia con el de sifón. Y con eso se puede compensar la deficiencia que tiene el método anterior. Después habíamos visto los tipos de sistemas de bebederos de varios niveles,
a donde pues de nivel en nivel el material fundido llena y empieza a solidificarse, pasando al otro nivel y así, de acuerdo a los niveles que pueda tener la pieza. Y habíamos continuado con el proceso de vaciado del metal fundido, es decir, del ingreso de la masa fundida incandescente por los canales de alimentación. Habíamos dicho que este proceso es un proceso crítico y por consiguiente, como es crítico, hay que determinar los parámetros adecuados para que precisamente podamos tener una buena fundición y colada. Que habíamos comentado que los factores que afectan precisamente al proceso de vaciado son la temperatura de vaciado, como se dice, la velocidad de vaciado y la turbulencia, que es producto del comportamiento de ese material dentro del molde. Habíamos comentado pues que la temperatura de vaciado es la temperatura del metal fundido en el momento de introducir, de que se le introduce por la vacía de colada. Esa temperatura de vaciado hay que diferenciarla de la temperatura a donde empieza la solidificación, que generalmente es el punto de fusión, tanto para el material puro y el intervalo de temperatura para los materiales aleados, ¿no? Porque habíamos dicho pues que el enfriamiento de un material puro es con una sola temperatura y el enfriamiento de los materiales aleados se da dentro de un intervalo de temperatura. Y eso también tiene su relación directa con la facilidad con que se mueve la masa fundida, que está relacionada con la fluidez. Hablando de la velocidad de vaciado, de la velocidad con que el material ingresa por los canales de alimentación, decíamos que es una velocidad volumétrica a la que se vierte el metal fundido dentro del molde, una velocidad volumétrica. Esta velocidad no debe de ser muy lenta, porque si no el metal se va a enfriar, decíamos, antes de cubrir toda la cavidad del molde. Tampoco en el otro extremo esta velocidad debe de ser excesiva, porque con una velocidad excesiva es casi seguro de que pueda generarse un régimen turbulento dentro del molde. Y la turbulencia, precisamente, de acuerdo a los estudios de Bernoulli, nos dice de que crean velocidades erróneas, o sea, velocidades de incremento, de aceleración y decremento, corrientes irregulares que se producen al momento de ingresar el material. Y este, precisamente, flujo turbulento va a tender primero a la creación de óxidos metálicos que van a quedar en el material que está moviéndose y obviamente al llegar al molde estos óxidos no van a desaparecer y van a quedar dentro del material solidificado. Y obviamente todo material que en su contenido tenga óxidos es un material con cierta degradación en su calidad. Además, decíamos también que con este régimen turbulento tiende a erosionar el molde, es decir, a llevarse parte de la mezcla de moldeo en forma de pequeños granos o en forma también de terrones, es decir, un deterioro mayor. Depende de la velocidad con la cual ingrese. Por eso es muy importante controlar esta turbulencia, para lo cual tenemos que determinar la velocidad de vaciado o la velocidad de flujo del metal fundido con el teorema de Bernoulli. Ya conocemos y hemos repasado la clase pasada acerca del teorema de Bernoulli. Y nos dice Bernoulli que si tomamos dos puntos, cualquiera en estos sean en un líquido, ¿sí? Si tomamos estos dos puntos, la suma de las energías que fluyen van a ser iguales en estos dos puntos cualquiera que estamos tomando como referencia. Y precisamente ahí está la fórmula de Bernoulli, en la cual habíamos pues comentado y habíamos dicho, ¿no?, que la suma de las energías, es decir, la energía de la altura, porque acá
el material fundido de todas maneras pasa por una altura determinada. Al momento de ingresar genera una presión, pero para desgracia no es una presión estática, sino una presión en movimiento, o sea, dinámica. Producto de esa presión dinámica se ejerce cierta energía cinética y además se producen fuerzas de fricción entre este material y la cavidad del molde. Por consiguiente, todas esas energías juntas en dos puntos cualesquiera son iguales, nos dice Bernoulli, interpretando su fórmula como H, que es la altura en centímetros, P es la presión, Rho, que tenemos acá abajo, es la densidad en gramos por centímetro cúbico del material fundido, G es precisamente la constante de la aceleración gravitacional, que vamos a tomar como un valor de 981 centímetros por cada segundo al cuadrado. F representa la pérdida de la carga debido a la fricción en centímetros. P, la presión que el líquido ejerce sobre las paredes del molde, presión dinámica. Y B es la velocidad de flujo, es decir, la velocidad de ingreso del material por los canales de alimentación, considerando el punto 1 y el punto 2 como dos puntos diferentes en este líquido que fluye. Pero por razones de una fórmula mucho más operativa para cuestiones de producción, es que se simplifica la fórmula de Bernoulli, a donde se debe de considerar que el ingreso del material fundido dentro de los canales de alimentación no se produce ninguna fricción y además se produce a una presión atmosférica. Considerando esos dos factores, la fórmula habíamos comentado de que queda de esta manera, para poder encontrar precisamente la velocidad de flujo. Y para definir la velocidad de flujo, habíamos dicho, ¿no?, que vamos a tomar dos puntos. El primer punto, dijimos que lo vamos a tomar en la vacía de colada, ¿sí? En la vacía de colada. Y el punto 2 lo vamos a tomar como referencia y además va a estar ubicado al ingreso de los alimentadores. Mejor dicho, saliendo de los alimentadores al ingreso al molde. Considerando, como hemos dicho, el punto 2 como referencia, entonces podemos decir de que esa altura H2 es igual a 0. Y que H1 vendría a ser precisamente la altura del sistema de alimentación. Por consiguiente, considerando que el material se vierte en la vacía de colada y fluye hacia abajo, su velocidad inicial, es decir, cuando empieza recién a ingresar, es 0. Por consiguiente, V1 es igual a 0. Entonces la fórmula queda de esta manera, para precisamente encontrar la velocidad de flujo, que es V, que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces G por H. H ya hemos dicho que es la velocidad del metal líquido en los alimentadores, en centímetros por cada segundo. G es la constante de aceleración gravitacional y H es la altura del sistema de alimentación en centímetros. De esa manera podemos encontrar la velocidad de flujo del material fundido en su comportamiento dentro del molde. Precisamente ese comportamiento también tiene que ver con el otro parámetro, que es la ley de continuidad. La ley de continuidad, como ya hemos comentado, creo, en la clase pasada, establece que la velocidad volumétrica del flujo, permanece constante a través del líquido, ¿ya? Entendiéndose por la velocidad volumétrica a la velocidad del flujo multiplicado por el área de la sección transversal del flujo líquido. La velocidad de flujo volumétrico Q está representado en centímetros cúbicos por cada segundo. Precisamente acá está Q,
velocidad del flujo volumétrico o velocidad volumétrico del flujo del material fundido. B es la velocidad de flujo de este material, que ya sabemos a qué es igual por la fórmula anteriormente utilizada en centímetros por cada segundo. Y A es el área de la sección transversal del líquido, a donde A, el 1, el 1 y el 2 precisamente son subíndices que se refiere a los dos puntos que ya hemos visto anteriormente. Por consiguiente, siendo estas fórmulas iguales a la velocidad volumétrica, es decir, B por A, entonces un incremento en el área determinada produce un decremento en la velocidad para que pueda cumplirse la ley de la continuidad. Y eso es lo que habíamos comentado la clase pasada, que el área de la sección transversal del canal vertical debe de tener una forma troncocónica invertida. Es decir, debe reducirse conforme el metal acelera su descenso por el canal vertical. Y debe de acelerar su descenso por el canal vertical para que no pueda aspirar el aire dentro del líquido debido al incremento de la velocidad del metal que fluye hacia la base o hacia, en este caso, el colector de escoria. Y además, eso también conducirlo ya directamente a través de los alimentadores a la cavidad del molde. Por consiguiente, para prevenir esta condición, se diseña el canal vertical con esta forma troncocónica o con un ahusamiento, de manera que la velocidad volumétrica del flujo, es decir, el producto de la velocidad por el área, sea la misma en la parte superior y en la parte inferior, precisamente por la variación del área que vamos a tener y un incremento. Si hay una disminución del área, entonces tiene que haber un incremento de la velocidad para que se cumpla la ley de la continuidad. Y con ello también nosotros podamos calcular el tiempo de llenado. El tiempo de llenado de la cavidad del molde con el material fundido incandescente. Por eso dice, es el tiempo requerido para llenar exclusivamente la cavidad de volumen B, que es el volumen del molde, con esta fórmula. MFT es igual a B sobre Q. MFT es el tiempo de llenado del molde en segundos. B es la velocidad de la cavidad del molde en centímetros cúbicos y Q es la velocidad volumétrica de flujo. Velocidad volumétrica de flujo expresado en centímetros cúbicos por cada segundo. Habíamos dicho que por las limitaciones que habíamos considerado inicialmente antes de hacer los cálculos, esta ecuación debe de considerarse como el tiempo de llenado mínimo. Y por lo tanto, el tiempo de llenado hay que incrementarle un porcentaje determinado de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a las recomendaciones para que realmente no salga el tiempo de llenado real. Pero ya teniendo una fórmula que nos permita tener algunos parámetros del tiempo de llenado, ya con eso es más fácil poder hacer lo otro. Uno de los factores que habíamos comentado que influye bastante en la fundición y colada, decíamos, es la fluidez. Es decir, es la medida de la capacidad del metal fundido para llenar el molde rápidamente antes de que se enfríe. Habíamos comentado también, y ustedes lo saben mejor que yo,
que la fluidez es inversamente proporcional a la viscosidad. Es decir, cuando el material se incrementa su viscosidad, decrece la fluidez. Antes de poder utilizar un determinado material, se le hace una prueba con una espiral. Se le llena un determinado especial que es el prototipo de prueba, y hasta donde llena ese espiral se puede determinar la fluidez de ese material antes de que pueda ser vaciado por los canales de alimentación. Los factores que afectan la fluidez, podríamos decir, la temperatura de vaciado, uno de ellos, la composición del metal, claro que sí, la viscosidad del metal líquido y además el calor transferido a los alrededores. Factores que influyen directamente en la fluidez, de tal manera pues de que se pueda tener una buena colada, un buen llenado del molde y además tener una fundición de calidad. Una temperatura mayor con respecto al punto de solidificación incrementa el tiempo en que el material va a permanecer en estado líquido y por consiguiente permite avanzar mucho más rápido por los canales antes que se solidifique. Por consiguiente, podemos sacar la conclusión de que a mayor temperatura, mayor fluidez del material. Pero también eso tiene su desventaja, porque si le damos una mayor temperatura y este material alcanza una fluidez considerable, entonces puede en este material fluido, producto de la alta temperatura que se le está proporcionando, crear dentro de este material óxido. Y lo que es más peligroso es de que este material tiene tanta fluidez que se puede meter dentro de la mezcla de moldeo por el intersticio que tiene esa mezcla de moldeo, precisamente para poder tener una buena penetrabilidad al gas. Por consiguiente, eso hay que tener en cuenta en la relación que se tiene de temperatura y fluidez. Ahora, ¿la composición química del material afecta a la fluidez? Sí, es uno de los factores que precisamente hay que tener en consideración. ¿Por qué? Porque la fluidez está en relación directa también con la solidificación del material. Cuanto más rápido llega al molde, la solidificación va a empezar más rápido. Por consiguiente, los metales que se solidifican a temperatura constante tienen mejor fluidez. ¿Y qué materiales se solidifican a una temperatura constante? Los materiales puros y las aleaciones eutécticas. Habíamos comentado y ahora lo podemos reafirmar de nuevo. Porque dentro del gráfico de la disminución de la temperatura en función a la composición química, vamos a ver de que los materiales puros se van a solidificar a una sola temperatura. Es decir, del estado líquido en que están, llegan a una temperatura que generalmente a veces es la temperatura de fusión, y en esa temperatura de fusión inmediatamente se convierten a un elemento sólido. Es decir, con una sola temperatura pasan de líquido a sólido. Por la composición química de ese material que es puro. Pero si tenemos un material aleado, un material en el cual contiene 2 o 3 elementos químicos, entonces ese material ya no se va a solidificar
a una sola temperatura, sino se va a solidificar en un intervalo de temperatura. En ese intervalo de temperatura hay 3 estados de solidificación. En primer lugar, el más alto, a mayor temperatura, es el estado líquido. De acuerdo a la composición que tengan los materiales, el material, mejor dicho, de acuerdo a qué elementos tiene en su composición, va a empezar a tener dentro de la composición de ese material una zona a donde primero van a tener líquido y sólido. Y después va a ir bajando la temperatura y van a tener más sólido que líquido, hasta que llegan a una temperatura de final de intervalo, a donde ya el material se convierte en sólido. Entonces, esa es la influencia que se tiene de la composición química del material respecto al punto de fluidez. Tiempo de solidificación. ¿A qué llamamos tiempo de solidificación? Es el tiempo que es necesario para que la fundición se solidifique después del vaciado. Este tiempo depende del tamaño y de la forma de la fundición. Del tamaño y de la forma. Y esa dependencia del tamaño y de la forma de la fundición es expresado por una relación empírica, como habíamos comentado en la clase pasada, que está representada por la regla de Borinov. Y esta regla de Borinov está expresada en esta fórmula. TST, que es el tiempo de solidificación total del material con la cual se está trabajando en una determinada pieza. Eso en minutos. Sigue a esa fórmula esta constante que es la constante del molde, C sub m. Constante del molde que se debe de representar en minutos por cada centímetro cuadrado. Encerrado en un paréntesis de B sobre A. Es la relación del volumen de la pieza fundida, concretamente del molde de la pieza fundida, y el área superficial de esta pieza fundida. El volumen en centímetros cúbicos y el área en centímetros cuadrados. Y n es el exponente que usualmente toma el valor de 2. El valor de 2. Y también habíamos hecho un comentario acerca de cómo a partir de los centros de generación, de solidificación y su crecimiento, controlando esos dos procesos contradictorios, podemos tener una granulación del material que estamos trabajando en fundición y colada de granos pequeños, que es lo más recomendable, y los granos grandes, que es lo menos recomendable, de acuerdo a cómo podamos dirigir esa solidificación. Pero desgraciadamente en fundición y colada eso es bastante dificultoso. Trae una serie de impedimentos, porque en primer lugar no vamos a poder intervenir directamente para controlarlo y ver cómo es, y en segundo lugar todo está cerrado. Y además también teniendo en cuenta de que como depende de muchos factores, de muchas variables, las otras variables también influyen sobre todo esto. El valor de n depende de las condiciones particulares de la fundición. Depende del material del molde, es decir, del calor específico y de la conductividad térmica que puede tener. Calor específico que va a ir perdiéndose durante la solidificación y la conductividad térmica que nos va a proporcionar una mayor
homogeneidad en el calentamiento y también en el enfriamiento y en la solidificación. Depende de las propiedades térmicas del metal de fundición. Calor de fusión, que se refiere precisamente a la temperatura a la cual el material se fusiona y también, en muchos casos, se solidifica. Depende del calor específico y también de la conductividad térmica que pueda tener este material. La conductividad térmica del molde ayuda mucho a la conductividad térmica del material, si es que éste lo tiene, porque también puede haber una buena conductividad térmica del molde por las características que tiene la mezcla de moldeo, pero las propiedades térmicas del metal nos dicen que no tiene buena conductividad térmica, pero por lo menos ya hay en el molde. Esa conductividad térmica es importante porque, de acuerdo a ello, la difusión de la temperatura va a ser de una manera más homogénea. No va a haber diferencias, digamos, considerables entre temperaturas en diferentes partes de la pieza que estamos fundiendo. También depende de la temperatura relativa de vaciado con respecto al punto de fusión del metal que anteriormente también habíamos visto, ¿no? Porque la temperatura de vaciado es mucho mayor al punto de fusión del metal. Ahora, el valor de C sub m, o sea, la constante del molde, se basa en datos experimentales. Con diferentes fábricas que han hecho estas observaciones, efectuando coladas, empleando la misma mezcla de moldeo, empleando el mismo material de fundición y también tratando de controlar la temperatura que sea la misma que vendría a ser la temperatura de vaciado. Han controlado esas tres variables, aún así la forma de la pieza haya sido distinta. Y de ese experimento es precisamente que han podido considerar el C sub m. El C sub m precisamente representa a esas tres variables. Por consiguiente, la fórmula que hemos visto de Voronin indica que una fundición con una razón grande entre el volumen y el área superficial se enfriará y se solidificará más lentamente que con otra de razón menor. Como ustedes pueden ver, la relación de volumen al área es una variable importante que ha tenido en consideración Voronin para poder precisamente presentarnos esa fórmula y poder calcular el tiempo de solidificación. Precisamente esa fórmula y ese principio se utiliza para el diseño de las mazarotas en un determinado molde. De tal manera, el principio nos conduce a que el material que vamos a utilizar en la mazarota va a permanecer en una fase líquida por mucho más tiempo que en la fundición de la pieza que estamos fabricando. Es decir, el TST de la mazarota debe de ser mayor al TST de la pieza fundida. Teniendo en consideración también que la condición del molde para la mazarota y para la fundición van a ser las mismas. Es decir, que las constantes del molde, tanto para la mazarota como para la pieza fundida, van a ser iguales.
Por consiguiente, podemos decir, si en el diseño de la mazarota se incluye una relación de volumen al área superficial más grande, entonces el molde se solidificará primero y se reducirán los efectos de la contracción. Claro, porque el molde, como se solidifica al final, va a ir abasteciendo a este molde, que se traga prácticamente todo el material, producto de la contracción que se produce dentro de ella. Precisamente, ¿en qué consiste la contracción? La contracción es la reducción del volumen de la masa fundida durante su solidificación y durante su enfriamiento. Es decir, cuando el material fundido ya ha llenado completamente la cavidad del molde de fundición, entonces empieza a solidificarse y a enfriarse. Y como hay una buena cantidad de material concentrado en una parte de la pieza, entonces allí se produce una gran contracción del material. Precisamente por eso es de que habíamos recomendado anteriormente de que en esos lugares se aplique una o dos o tres mazarotas de acuerdo a las necesidades que se tenga. Porque la contracción del material es bastante fuerte. Ahora, simplificando un poco acerca de la contracción, podemos decir que la contracción ocurre en 3 etapas que son las siguientes. Primero, la contracción líquida durante el enfriamiento anterior a la solidificación. O sea, cuando está el material líquido, se contrae. Segundo, la contracción durante el cambio de fase de líquido a sólido. Es decir, esta contracción llamada contracción de solidificación. Y la tercera es la contracción térmica de la fundición ya solidificada durante el enfriamiento hasta tener una temperatura que corresponda a la temperatura del medio ambiente. Muy bien. Acá tenemos estas 3 gráficas. Perdón, estas 4 gráficas. En estas 4 gráficas, la primera gráfica nos indica de que tenemos un molde experimental de esta característica, como si fuese un recipiente, ¿ya? Un recipiente, un cilindro, a donde en su parte interior tiene esta cavidad. Entonces, el material fundido lo hemos llenado este molde completamente con material fundido. Entonces, lo llenamos con material fundido como si llenásemos un molde durante la fundición y colada. Por unos cuantos segundos, obviamente que esto va a estar totalmente lleno y líquido. Y después el material va a empezar a tener su primera contracción. Es decir, la contracción del material desde la temperatura de vaciado hasta la temperatura de solidificación. Por consiguiente, ese proceso se muestra en esta gráfica B. El material, una vez que ha ingresado ahí, está totalmente lleno, empieza a solidificarse. Pero la solidificación empieza por la parte exterior, es decir,
por la parte por donde el material tiene contacto con el molde. Porque de una u otra manera el molde tiene una temperatura menor a la temperatura del material de vaciado. Y por consiguiente, alrededor del molde se va a crear una capa de material solidificado. Por consiguiente, cuando tú has llenado todo la cavidad de tu molde y después de un tiempo lo observas, vas a ver de que el material ha disminuido en su volumen. Producto primero de la formación de esa solidificación alrededor del molde. Allí tienes una primera reducción del nivel del material, evidenciando la contracción del líquido. La cantidad de concentración líquida es generalmente del 0.5% que se produce acá en este tipo de contracción. Ahora, la contracción que se ve en este otro gráfico que viene a ser el gráfico C, tiene dos efectos. Primero, la reducción posterior de la altura de la fundición y la cantidad de metal líquido disponible, para alimentar la parte superior del molde se va quedando poco a poco con menor volumen. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que por la disminución de la temperatura, la solidificación del material se ha incrementado en casi todo su volumen, quedando en el medio atrapado una cantidad de metal líquido que obviamente se va a solidificar en la parte central, porque va por acá, la temperatura se va cayendo, hay una diferencia de temperatura y por consiguiente este material permanece líquido, ¿sí? Y al quedar líquido va, digamos, a producirse cierto atrapamiento de gases y vapores dentro y conjuntamente con el material líquido. ¿Ya? Entonces, esta región central es la última en solidificarse. Y por consiguiente, cuando queda en el proceso de solidificación cierto vacío, ¿ya? Se crea allí precisamente esta zona que se llama rechupe. ¿Ya? O sea, el atrapamiento de vapores y gases. Y por consiguiente, ahí también se produce una mayor contracción del material. Posteriormente a esto, se produce ya una contracción, no solamente en la altura, sino también en el diámetro. ¿Eh? Acá ya tenemos la contracción del material cuando está sólido. Y esa contracción, precisamente, ya no solamente es en la altura, con la disminución considerable de la altura, sino también en el diámetro. Y si no ha habido procedimientos internos, porque acá no hay manera de influir externamente, ese rechupe queda dentro del material. ¿Ya? Es una cavidad de contracción, pero ya el material se ha solidificado y dentro de ese material solidificado ha quedado una porción del material con el rechupe correspondiente. Precisamente eso es lo que se quiere. Lo que se quiere que al momento de solidificarse ya completamente el material, este rechupe, que muchas veces no se puede evitar, quede en la mazarota.
no quede en la pieza fundida. ¿Ya? Y esa es la idea, precisamente, del diseño de la mazarota. Ahora, allí la contracción es volumétrica y las dimensiones de la fundición se expresan linealmente. Los expertos dicen de que precisamente la contracción que se toma más en cuenta para calcular las dimensiones del modelo, que como ustedes saben, allí es donde se evidencia, ¿no es cierto? Allí es donde hacemos el diseño, ¿no? Con el incremento de esta contracción, precisamente cuando se produce en estado sólido. Allí es donde hay que considerar esa contracción para los fines de la utilización en los modelos de fundición. Porque habíamos dicho, ¿no es cierto? Los modelos son muy parecidos a la configuración de la pieza que se tiene que fundir. Pero hay una diferencia entre los modelos y la pieza definitivamente fundida. Y era el hecho de que los modelos son mucho más grandes en función de la contracción del material. Y además también decíamos que los modelos van a ser más grandes que las piezas que se van a fundir en función del sobreespesor que en algunas superficies de esta pieza se le tiene que incrementar. Muy bien, con eso hemos dado por concluido el sistema de alimentación y de bebederos y todo lo que concierne el proceso de solidificación y enfriamiento. Muy bien. ¿Preguntas, señores? Muy Profesor, bien. bueno, No, dígame. necesito una consulta. Dígame. ¿Cómo puedo saber cuánta es la contracción que se va a dar en el metal para poder hacer un molde más grande? En materiales deben de haberte dicho de que deben de haberte enseñado todas las características o las propiedades mecánicas de un determinado metal, básicamente de una aleación. Y dentro de los parámetros que tú has aprendido de las características mecánicas, también está incluido, ya después de tantos años de diferentes materiales que se ha utilizado, el coeficiente de contracción que tiene ese material. Así como tú tienes varias características del material, ¿no? Por ejemplo, el límite de rotura, el límite de fluencia, el límite de proporcionalidad de ese material, tiene la composición química, entre otros parámetros, la temperatura de fusión. También para un determinado material ya se conoce hace muchísimo tiempo y debe de estar incluido dentro de esas características el tiempo de solidificación, la temperatura en la cual empieza la solidificación del material. Y allí tienes también el coeficiente de contracción. Cada material tiene un coeficiente de contracción, elaborado a través de toda la experiencia que se tiene industrial y llevadas a libros especiales, precisamente los libros que debe haberte comentado el profesor de materiales, así como la temperatura de fusión que te ha comentado, y además también teniendo en cuenta de que, de una u otra manera, en los tratamientos térmicos que te ha enseñado, ¿ya? Entonces, eso lo encuentras fácilmente. Por eso es de que el maestro modelero, cada vez que va a hacer un modelo para una determinada pieza, lo primero que tiene que saber es el coeficiente de contracción de ese material que está utilizando, ¿ya? ¿Está claro? Genero una consulta. Sí. Me
mencionó sobre el rechupe. En todo caso, si mencionó que casi siempre es inevitable, una vez que se tenga un producto, el producto final después del fundido con rechupe, ¿hay alguna forma de solucionarlo o ya sería descartada la pieza en todo, en su defecto? No, generalmente el rechupe tú lo conduces ese enfriamiento con tu mazarota. Ok, La garantía solamente de que tú puedas tener el rechupe en la mazarota es de que siempre estés abasteciendo tu mazarota con la cantidad de material fundido en función a la contracción. Si tú estás abasteciendo eso, eso quiere decir que la mazarota que supuestamente se va a formar dentro del molde, como está todavía en proceso de solidificación, va a salir hacia la mazarota. Es raro que cuando tú tengas una mazarota bien diseñada y bien ubicada, te pueda salir en la pieza ese bendito rechupe. Generalmente lo derivas a la mazarota. ok, Claro ok. está de que este proceso que te estoy mostrando es la contracción con material de piezas grandes y de volúmenes grandes. Porque cuando tú haces una fundición de piezas medianas y pequeñas, generalmente este proceso es mínimo la influencia que se te va a presentar. Por eso, si tú has visto videos de piezas así pequeñas, no te comentan ni de mazarotas, no te comentan tampoco de la contracción que se produce en el material. Es mínimo. La cantidad de material que se proporciona a esos moldes pequeños no son lo suficientemente grandes para considerar, digamos, una contracción que te tenga que crear problemas. Claro que se contrae, pero la contracción es moderada de tal manera de que el rechupe y otras cosas más consideradas en el aminoramiento del tamaño que lo has considerado ya al momento tú de calcular tus modelos. ¿Ya? Entonces, generalmente se trabaja así, con la mazarota, y en la mazarota te sale el rechupe. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, señores? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un pequeño descanso. Son las 9:20 hasta las 9:30 con la finalidad de continuar a las 9:30 con el otro proceso que se llama presión metalostática.
Ya hemos comentado algo de la presión metalostática. La presión metalostática básicamente, como habíamos dicho, es la presión que se ejerce por las paredes internas del molde de tal manera que esta presión, al incidir sobre las paredes del molde, incide sobre la pared superior. Sobre la base del molde no hay problema porque está protegido con el molde propiamente dicho. Las paredes también están protegidas por la caja de moldeo y con el molde. Lo que sí no está protegido adecuadamente es la parte superior del molde. Es ahí donde precisamente se ejerce la presión con más fuerza, porque es la parte un poco más débil. Y esta presión metalostática va a tratar de levantar la caja de moldeo superior. Y al levantar la caja de moldeo superior, todo el material fundido que se encuentra en el molde salen precisamente por esa holgura que hay entre las dos cajas de moldeo, arruinando la fundición y colada. Por eso es que vamos a estudiar cómo se calcula esta presión metalostática con la finalidad pues de que ese fenómeno no pueda afectar nuestra fundición y colada. Para lo cual vamos a ver un poco de generalidades que dice, cuando se practica la colada sucede una serie de fenómenos que conviene prever y calcular. Sí, eso es cierto. Durante la colada el metal corre por los canales, obviamente por los canales de alimentación, penetra en el molde, choca contra las paredes y avanza con movimiento arremolinado. O sea, estamos describiendo acá un régimen turbulento de ingreso del material, que es precisamente con este régimen turbulento a donde se presenta la mayor presión dentro del molde. Por consiguiente, enseguida después de la colada y mientras el metal esté líquido, ejerce sobre todas las paredes del molde y sobre los cuerpos incluidos en el mismo una presión particular. Sí, lo habíamos comentado de esa manera. Cuando el metal se ha solidificado para formar la pieza, esta gravita con su propio peso sobre la pared inferior del molde, obedeciendo solo a la gravedad, e inicia su contracción que dura hasta que la pieza ha alcanzado la temperatura ambiente. Nosotros lo hemos visto con mayor detenimiento este proceso. Se denomina presión metalostática a las presiones ejercidas por el metal líquido. En este caso, vamos a considerar no una presión dinámica, sino una presión estática. ¿Ya? Precisamente, la presión metalostática es la presión que el metal fundido ejerce sobre todas las paredes del molde, pero cuando el metal ya está líquido e inmóvil. Y por consiguiente, esas presiones nos dan el empuje metalostático contra las paredes del molde, incluidos los machos que están dentro de este molde. Ahora, cuando el molde está lleno de metal líquido, se genera en su masa metálica una presión P, que según el principio de Pascal se ejerce igualmente en todas las direcciones. Lógico, como es un material líquido, dentro de un recipiente, el principio de Pascal se cumple a toda la cabalidad. Pero hay que tener en consideración que es una presión, kilogramos o fuerza sobre área, presión. Eso quiere decir de que ahí tenemos una presión en todas las paredes del molde. Y por consiguiente, esa presión, dentro del punto de vista de la mecánica teórica, es una fuerza distribuida. Claro, la presión es una fuerza distribuida.
porque es kilogramos por cada centímetro cuadrado. Y por consiguiente, trabajar con una fuerza distribuida, tendríamos que utilizar integrales y derivadas, complicándose un poco la fórmula para encontrar esta presión metalostática. Ya ustedes saben por física, por mecánica teórica, o claro, por resistencia de materiales, no saben porque no han llevado ese curso, que ahora recién han empezado a llevar, o hace 2 ciclos atrás, los cachimbos. No sé si será el caso de ustedes, pero si no es así, el curso de resistencia de materiales le es muy importante a ustedes. Tan importante es que hay otros cursos que ustedes han llevado a donde han debido de aplicar resistencia de materiales y no lo han hecho. Yo no sé cómo habrá hecho el profesor para enseñarles esos cursos, pero esos cursos que ustedes ya han llevado no se enseña si no se sabe resistencia de materiales. No sé cómo habrán hecho, pero bueno, eso ya es cuestión de las autoridades. Yo siempre he criticado eso, siempre he dicho de que no está bien, esa es parte de la currícula que ustedes están llevando y la currícula está terriblemente mal, a pesar de que estamos acreditados. Es que a la currícula tampoco no le interesa digamos, el detalle. El detalle de los cursos muy poco le interesa. Ellos solamente quieren tener resultados. Que los estudiantes vayan a gerenciar las distintas empresas y con eso evalúan los acreditadores. No importa si un patán vaya a dirigir una empresa o una transnacional. No interesa. La cosa es de que vaya. Eso es lo que más le interesa, señores. Cuando la educación no se puede partir desde ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, hay mucho que conversar ahí y no lo vamos a hacer ahora. Entonces, es una fuerza distribuida. Y por la parte teórica, la mecánica teórica nos dice de que todas esas fuerzas distribuidas podemos nosotros calcularla con una sola fuerza. ¿Y cómo se hace eso? Tienes que precisamente sacar la resultante del ejercicio de todas esas fuerzas distribuidas. Y vas a sacar una sola fuerza. Pero esta sola fuerza, ¿a dónde va a ir aplicada para que pueda ejercer? Es decir, para que haya el ejercicio de esta resultante y que pueda tener el mismo efecto que tus fuerzas de presión. Entonces, lo que se tiene que hacer, y la teoría nos dice eso, de que la resultante tienes que ubicarla en el baricentro de esta superficie, en el baricentro. Aplicada esta resultante en el baricentro, vas a tener el mismo efecto que la fuerza de presión, pero ya no una infinidad, porque en cada punto del cuerpo se ejerce esa presión, ¿no es cierto? O en cada punto del líquido, ¿no? Se ejerce esa fuerza, sobre todo sobre las paredes, en cada punto de esas paredes, ¿no es cierto? Entonces eso lo conviertes a una fuerza resultante y esa fuerza resultante lo aplicas en el baricentro y de esa manera vas a tener la fuerza que se ejerce pues sobre esa pared. Y eso es lo que se hace acá en el cálculo de la presión metalostática. Todas las presiones aplicadas a la unidad de superficie de cualquiera de las paredes del molde se componen de fuerzas resultantes o empujes F. Ya eso, obviamente que ya se hace por mecánica teórica, por la teoría. Directos y perpendiculares a las paredes mismas. Por consiguiente, esas fuerzas van a ser aplicadas a los baricentros de estas superficies. Y la fórmula para encontrar la presión metalostática es esta. F es igual a S por H por delta en kilogramos. A donde S es el área de la proyección de la moldura en decímetros cuadrados. H es la altura de la presión
de la masa fundida, es decir, la altura del sistema de alimentación. Y delta es la densidad de la masa fundida incandescente en kilogramos por sobre decímetro cúbico. Esa es la fórmula que vas a encontrar cuando en tu diseño del molde vas a tener el área de proyección de esta pieza fundida. Pero si no puedes calcular el área, también puedes hacerlo por la otra fórmula que te da. Área por altura, ¿qué te da? Volumen. Por consiguiente, la presión metalostática también puedes calcularla a través del volumen por la densidad de la masa fundida. Acá tenemos un ejemplo cómo hay que hacer el cálculo, ¿ves? Cómo hay que hacer el cálculo. Me parece que ya te colgué en la página esta separata, ¿ya? Pero si no es así, ahora te lo cuelgo después de la clase. La pieza fundida es esta. Es un paralelepípedo de 300 milímetros de largo, 250 milímetros de ancho y una altura de 200. Es sólido, la pieza fundida. Pero en la parte central de la superficie de 250 por 200 tiene un agujero. Pero el agujero es ciego, no es pasante, es ciego. El agujero tiene de diámetro 100 milímetros y de profundidad 180 milímetros. Por consiguiente, como vas a hacer esta pieza por fundición y colada, entonces lo que tienes que calcular es la presión metalostática para la fabricación de esta pieza, siendo delta igual a 7.5 kilogramos sobre decímetro cuadrado, que como tú sabes es la densidad de la masa fundida. Muy bien, acá tienes el molde para la fabricación de esta pieza, ¿ya? En la correspondiente caja de moldeo con la superficie de separación por este lado. Este es prácticamente el molde cuando tú lo miras por este lado, es decir, 250 por 200, o sea, esta superficie. Y la otra superficie es esta, 300 por 200 milímetros. Pero como el molde con el modelo que tú has hecho, es decir, ¿cuál es el modelo primero para poder fundir esta pieza? Diríamos que es muy parecida a la pieza que vas a fabricar, pero incrementado en su contracción y en su sobreespesor. Y además, el modelo que vas a hacer, en vez de este agujero, lleva un saliente. De tal manera de que cuando le haces el molde para la fundición de esta pieza, en esa parte donde ha salido, donde le has puesto el saliente, allí en ese saliente vas a colocar el macho. Ahí está. Ya está listo tu molde con el macho puesto, de tal manera que vas a traer el material fundido, vas a llenar por el canal de alimentación, tu molde se va a llenar de material fundido y la presión estática que va a producir dentro de tu molde, eso es lo que vas a calcular con esta fórmula de presión metalostática. Vas a calcular la presión metalostática para esta pared de acá, para la pared 200 por 250, o sea, para esta pared de acá. Con F3 vas a calcular eso. Pero primero, vas a calcular la fuerza de presión metalostática para abajo, para la superficie para abajo, con F1. ¿Ya? Con F1. Y vas a calcular la presión sobre esta superficie
y sobre la otra. Esta superficie y sobre la otra es la fuerza F2 para este lado y F2 para el otro lado. Y con F3 vas a calcular la presión metalostática sobre esta pared de acá y sobre la pared posterior, o sea, sobre esta superficie y sobre esta otra. Calculando sobre una, ya tienes la presión sobre la otra. Ese es F3. Y vas a calcular la presión metalostática que viene a ser F4. F4. ¿Ya? F4. Pero lo que debes de tener en cuenta es de que cuando el material fundido ingresa, empieza a llenar todo la cavidad del molde. Pero ahí está el macho. Entonces, el material líquido se va a meter por debajo del molde y va a tratar de levantar a ese macho, ¿no es cierto? Se va a meter por debajo acá del molde, debajo del macho, y va a querer levantarlo. Esa fuerza de levantamiento se va a considerar como F5. Pero tú tienes el peso del macho, que vendría a ser A, que hay que considerarlo también, ya que la fuerza del líquido trata de levantar al macho. Esa va a ser la fuerza hacia abajo calculada por A. Y F5, la que está dirigida hacia arriba. Entonces, realmente la presión que vas a tener en tu molde no solamente es la presión F4, sino también la presión que vas a tener de la diferencia de F5 que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Si el peso es mayor que la fuerza de empuje sobre el macho, entonces tu F4 le vas a restar esa diferencia, ya que la fuerza va a venir hacia abajo. Pero si la fuerza de empuje F5 es mayor que el peso, entonces al F4 le vas a agregar el F5 para que te salga definitivamente la fuerza que se ejerce sobre la parte superior del molde. Y de esta manera vas a tener qué fuerza se ejerce hacia arriba para que levante tu caja de moldeo superior respecto de la inferior, si es que no prevés esa fuerza interior. Porque la fuerza hacia abajo está garantizada por el piso y por esta parte del molde. La fuerza F2 y F3 está garantizado por las paredes de la caja de moldeo y por el molde. Lo que no está garantizado mucho es la fuerza que va hacia arriba. Y por consiguiente, eso es lo que se tiene que hacer en este ejercicio. ¿Ya? Ahí está la manera como es que se va a calcular. Lo repasas, ves, y de esa manera vas a aprender mejor. ¿Ya? Si tienes alguna duda respecto a lo que vas a calcular acá, entonces me comunicas para que yo pueda darte la consulta correspondiente o la respuesta a alguna de las dudas que puedas tener en ese cálculo. ¿Ya? Y acá están las consideraciones prácticas y los criterios de cálculo, en la cual te dice, pues, que al final de cuentas, si te piden la presión metalostática, la presión que se ejerce hacia abajo y sobre las paredes no es tan importante como el cálculo de la presión hacia arriba. Y prácticamente eso vendría a ser tu fuerza metalostática. Ahí está. Son cálculos simples, simple y llanamente que hay que darse cuenta qué cosa es lo que estás calculando, y eso precisamente quiero que tú lo hagas con la finalidad para que aprendas. ¿Ya? Ten en cuenta de que acá tienes las alturas, porque como tú ves, altura de la fuerza sobre el baricentro. El baricentro de esta superficie, obviamente que va a ser el centro, pues, de esta superficie de tu diagonal, y allí va a caer tu fuerza resultante. Acá el baricentro va a ser la diagonal y encima, en ese punto de intersección, ahí va a actuar
la resultante de tus fuerzas para las paredes y por la parte superior en la parte central de las diagonales hacia arriba. Por eso es que tienes ahí la altura hacia abajo, la altura hacia la parte intermedia y la altura hacia la parte superior. ¿Ah? Ahí tienes todos los datos para que puedas hacer eso. Y además, a ver, déjame ver. Además, a ver. Ya. Además, acá lo que necesitas, otro dato, que es como está calculándose el peso, ¿ya?, del macho, entonces tienes que hacerlo a través del peso específico. Acá tienes el dato, ¿eh? ¿El peso específico de qué? Ensayo para... Pero el macho, ¿de qué está formado? De mezcla de moldeo. Entonces, el peso específico, acá le pone, el autor le pone de la arena, falso. El peso específico de la mezcla de moldeo es 1.6. Que eso es lo que tienes que tener en cuenta para el cálculo de el macho cuando es empujado por la fuerza Q hacia arriba y el peso por la fuerza F5 hacia arriba y Q hacia abajo del peso, ¿ya? Por eso ahí tienes, ¿eh?, para que puedas totalmente calcular lo que necesitas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores? A diferencia del moldeo. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, pienso que todo ha estado claro. Entonces nos encontramos el día miércoles. Muy bien. Se acerca la práctica, se acerca el examen, así que les sugiero a ustedes que vayan repasando. Ahí tienen la información, ahí tienen también en el sílabo las recomendaciones que se ha hecho a través del libro de Kolparkian, de Gruber. Y si necesitan alguna información, pidan al delegado que me solicite para yo proporcionarles, ¿ya? Ingeniero, una consulta. Ingeniero. Dígame. Va a subir eso que mencionó, ¿no? Porque te estoy revisando en el aula virtual y todavía no está el problema que cargado. No, la presión metalostática, más que problema es presión metalostática. Sí. Claro, ese archivo lo va a subir. De la presión metalostática como parte de la teoría, claro que sí. Ok, sí, entonces como no lo había visto, por eso consultaba. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más, señores? Muy bien, que les vaya bien, muchachos, nos encontramos el día miércoles, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Luego, que les vaya bien, muchachos, cuídense. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien, muchachos.